Y Yajarles, ese nombre, ¿de dónde viene? ¿Qué etiología tiene tu nombre? Profe, no tengo ni la más mínima idea. Ya me pasa lo mismo que con el TH que tengo en Natalia. A mí me dicen, ¿y qué significa TH? Y yo dije, no sé, toca preguntarle a mis papás, pero ya no están. Muy bien. Entonces, bueno, Yajarles, ¿tú estuviste en la primera clase, Yajarles? Sí, profe. Bueno, la primera clase dijimos que las íbamos a grabar, listo. Entonces, no te afanes, ¿ok? Bueno, muy bien. No preguntaba porque como Yera era la organizadora, de pronto ella tenía que empezar a grabar. Ah, pero eso no me quita a mí, mira, yo puedo detenerla o puedo activarla y creo que ya la activaron. Creo que ya la activaron, listo. Ah, listo, Entonces, profe, gracias. listo, muy bien. Entonces, cualquiera de nosotros puede activarla o desactivarla. Yo en este momento en el aula que creé no les creé ninguna limitación. Yo supongo, chicos, que para hacer sexto semestre, yo lo hago con los de primero, que les limito que puedan silenciar personas, que les limito que puedan eh, quitar personas, que les limito cosas, pero a unos chicos de sexto y a los de último semestre que damos aseguramiento y gestión de la calidad, yo creo que ya no es necesario hacer eso porque ya somos personas muy maduras, personas muy conscientes y no creo que haya necesidad de llevar a cabo el proceso de limitarles a ustedes propiedades en el aula virtual, ¿cierto? Entonces, tranquilo, Yajarles, que en ese sentido todos tenemos la capacidad. Bueno, chicos, vuelvo y reitero, como lo dije en la primera clase, eh, cualquiera que quiera participar, no me levante la manito, sino que de una vez levanta el micrófono y me dice, profe, te puedo hacer una pregunta y yo con mucho gusto le digo si me puede esperar o lo escucho de una vez, porque no tengo sino una sola pantalla. ¿Quedó claro? No tengo sino una sola pantalla. ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Vamos claros? Sí, Bueno, profe. gracias Luisa Fernanda. Geraldine Álvarez, tu organizadora ¿me haces un favor? ¿Tú puedes ver si el video está corriendo? Que no lo puse yo, pero alguien lo puso. ¿Me puedes dar? Porque mira que lo que se ve acá, yo no veo la numeración. Entonces, ¿me Ya puedes decir? miro. Gracias, por favor. Geraldine, tú vas a ser mi mano derecha. Ah, bueno, listo, de una. Profe, sí, ya está, ya se ve el numerito grabando. Perfecto. Entonces, bueno, entonces vamos a ir. Entonces yo voy a iniciar acá. Vamos a ver, close, listo, vamos a iniciar acá. Y en ese sentido, vamos entonces hasta la clase pasada estábamos en esto, miramos un video introductorio y en ese video introductorio quedamos, ¿cierto que sí? Hasta ahí estamos en la clase pasada, ¿es correcto? Sí, profe. Perfecto, chicos. Miren que ustedes están viendo mi pantalla completa y en este momento yo no puedo ver ni el chat ni ver nada. Entonces les pido el favor de que si alguien me escribe al chat, entonces ustedes me dicen, profe, mira el chat que alguien te escribió. Sí, es un pedido que les hago. Por favor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en la clase pasada habíamos quedado en el video introductorio donde yo les mostré un video como para que ustedes vieran la aplicación de lo que es la metrología, en particular la metrología y el control de instrumentos y lo que vamos a aprender aquí en este módulo de metrología o en esta parte de metrología que es metrología, instrumentación y metrología para los de MIA e instrumentación y metrología 2 para los de MIB. Inclusive se va a llamar instrumentación y metrología para los de MIB en la nueva versión. Entonces, para hacer un recorderis de lo que hemos visto en Metrología 1, yo sé que muchos de ustedes vieron Metrología 1 hace mucho tiempo y sin susto, ¿cierto? Sin susto, la metrología es muy bonita, la metrología es muy aplicada, pero lo más bonito es muy actitud de uso, es decir, va muy a la aplicación, va muy a lo que yo necesito y la persona que sabe metrología va muy a lo conciso, va muy a la aplicación. Entonces, para hacer un recorderis de los conceptos, voy a empezar por lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Quiero recordarles que ustedes vieron en Metrología 1 el Sistema Internacional de Unidades, que este Sistema Internacional de Unidades se creó por una necesidad sentida que tenía la población o que tenía la gente de tener una homogeneidad en las mediciones. Entonces yo les traigo a colación esto, miren ustedes esto, ustedes han escuchado lo que se llama una pulgada, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que una pulgada era esta medición que les estoy mostrando aquí? ¿O sabían que un piet, que son esas unidades del sistema inglés, se medía así? Imagínense ustedes que coja una persona con una talla 32, calzado 32, Colombia, y que cojan una persona con una talla 41, medición talla Colombia, y digan y empiecen a medir por pies. ¿Será que la medición que hagan esas dos personas va a ser igual? Entonces, el Sistema Internacional de Unidades se creó
como una necesidad de homogenizar esas mediciones que hacía la gente para poder negociar, para poder comercializar, para poder vender un producto, un servicio, o para poder ganarle o sacar un valor agregado de un producto. Este sistema internacional de unidades realmente fue creado en 1960 y fue creado en la Conferencia General de Pesas y Medidas. La Conferencia General de Pesas y Medidas es una conferencia que tiene una frecuencia y disculpen, es hecha por la Oficina de Pesas y Medidas. La Oficina de Pesas y Medidas es la oficina que se encarga a nivel mundial, a nivel internacional, de regular la metrología a nivel global y por lo tanto de hacer una homogenización entre lo que hacemos todos los países. Entonces, este sistema internacional de unidades se basó en otros sistemas de magnitudes, entre esos se basó en el sistema internacional, se basó en el sistema inglés, se basó en diferentes sistemas de medición como el GCS, y este sistema internacional de unidades, como ustedes lo saben, tiene 7 magnitudes. Estas 7 magnitudes, que son las magnitudes básicas del sistema internacional de unidades, entonces tenemos la masa, tenemos el tiempo, tenemos la intensidad de corriente, tenemos la temperatura, tenemos la cantidad de sustancia, tenemos la intensidad de candela y tenemos la longitud, ¿ok? Tenemos la longitud. Entonces, discúlpenme, qué pena. Entonces, este sistema internacional tiene 7 unidades básicas y esas 7 unidades básicas o magnitudes con su unidad típica, con su unidad, porque son magnitudes, es un sistema de magnitudes. El sistema de magnitudes tiene 7 magnitudes, esas magnitudes tienen una unidad de medida propia, entonces son sistema internacional de unidades, por eso se llama sistema internacional de unidades. Esas 7 magnitudes fueron basadas se basan en constantes ahora, constantes universales de la naturaleza. Antes se basaban en otros materiales o patrones de referencia. Entonces, esas 7 unidades básicas o magnitudes básicas con sus 7 unidades se basaban en fenómenos físicos fundamentales. Anteriormente ya han hecho cambios, por ejemplo, un fenómeno físico, una constante internacional a nivel nacional. Constante significa que no cambia, como la constante del número de Avogadro, que es la que define hoy en día la cantidad de sustancia, entre otras. Y muchos de ustedes hicieron algunos trabajos y algún trabajo de los que hicieron dentro de los videos que ustedes van a ver, van a decirnos cómo han cambiado, cómo ha sido el progreso del cambio de cómo se basa una magnitud y una unidad básica del sistema internacional de unidades. Pasó de ser un material físico a ser una constante universal. Estas 7 magnitudes y junto con sus unidades, chicos, fueron elegidas por convención. ¿Qué significa elegidas por convención? Recuerden que yo les dije que esto fue creado por la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es una conferencia que tiene miembros, es decir, unos países miembros. Esos países miembros son países desarrollados o algunos no tan desarrollados que pertenecen y son miembros de la conferencia. Es una conferencia que es periódica y en esa conferencia, así como en la Oficina de Pesas y Medidas, se decidió decir o elegir o dar por opción que estas eran las 7 magnitudes básicas. Y cuando decimos que fue elegida por convención, es porque es elegida en una convención internacional. Son 7 magnitudes que son dadas, digamos, dadas por referencia. Cuando yo digo dadas por convención, así como digo, es un patrón convencional, es un valor convencional o un valor de referencia, yo lo acepto porque es un acuerdo internacional. Cuando yo digo elegidas por convenciones, que son elegidas y son escogidas en un análisis, en un estudio muy grande que se hizo, y son escogidas por convención, son elegidas en un acuerdo internacional a nivel mundial para poder hacer homogeneidad de ellas a nivel internacional y global. Entonces, este sistema internacional de unidades es una referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición para homogenizarlos y es conocido de forma genérica como el sistema métrico, pero es conocido más como su sigla, que es SI, Sistema Internacional de Unidades.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? En esta dirección van a ustedes poder encontrar toda la información sobre el Sistema Internacional de Unidades directamente de la Oficina de Pesas y Medidas, que la Oficina de Pesas y Medidas queda a un lado o a un lateral en una población muy cercana a París, en Francia. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿O todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, dime. Hola. Muy No, bien. profe, todo claro. Gracias, muy bien. Entonces, en ese sentido, las 7 magnitudes básicas tienen un nombre. Esas 7 magnitudes básicas tienen un nombre y en ese caso está el tiempo, la longitud, la masa, la intensidad de corriente o la corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. En ese sentido, tenemos un símbolo típico para cada magnitud. Ojo, ojo, recuerden, magnitud es distinto a unidad. Entonces, cada magnitud tiene una unidad. Y entonces nuestro Sistema Internacional de Unidades tiene 7 magnitudes, las cuales tienen 7 unidades que son básicas. ¿Y por qué son básicas? Porque son las que componen la parte básica o fundamental del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, el tiempo tiene como unidad el segundo, la longitud tiene como unidad el metro, la masa tiene como unidad el kilogramo. Ya vamos a ver un videito que les quiero mostrar para que ustedes se interesen también en este tipo de videos. También les voy a mostrar cómo llegan facilito a este tipo de videos. Tenemos la intensidad de corriente, que es una magnitud que para ustedes es importante solo y solo si se especializan en otras cositas, se especializan después en algo más. La unidad es el amper. Tenemos la temperatura termodinámica, cuya unidad es el Kelvin. Tenemos la cantidad de sustancia cuya unidad es el mol, tenemos la intensidad luminosa cuya unidad es la candela. Y recuerden ustedes que como vimos el vocabulario internacional de metrología en Metrología 1, no se preocupen si no lo recuerdan, aquí vamos a recordar muchas cosas, no se preocupen, yo soy consciente de que ustedes tienen un lapso muy grande entre Metrología 1 y Metrología 2, inclusive el profesor Carlos y la profesora Xiomara que nos van a acompañar son muy conscientes de ese lapso tan grande que hay entre Metrología 1 y Metrología 2, sobre todo para los chicos que están en la versión, no en la nueva versión, sino en la versión anterior. Quiero recordarles que hay algo muy importante en la metrología, chicos, y es cómo escribimos. Recuerden ustedes que la metrología trata de no ser ambigua. Entonces, yo creo que los profesores de Metrología 1, yo hace mucho tiempo no doy Metrología 1 porque realmente me fui a vivir un tiempo por fuera del país y cuando regresé, ya no regresé a Metrología 1, sino Metrología 2. Les quiero recordar que cuando decimos tiempo, la unidad del tiempo no se escribe CEG como estamos acostumbrados, sino solamente S minúscula, no S mayúscula, y que igual pasa con muchas. Por ejemplo, tenemos la costumbre en nuestro contexto social de escribir metros con MT, pero es un error. Metros no se escribe MT, sino se escribe M. Y por ejemplo, el kilogramo, hay muchas personas que el kilogramo lo escriben con K mayúscula, G minúscula, pero recuerden ustedes que K mayúscula significa Kelvin, y si yo escribo kilogramos con K mayúscula significa Kelvin por gramo. Entonces, quiero recordarles y hacerles énfasis en que algo muy importante en la metrología es la escritura, es decir, cómo nosotros escribimos esas diferentes unidades para no equivocarnos y para que no sea ambigua nuestro vocabulario metrológico de mediciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Es claro? Entonces, bueno, refiriéndome al Sistema Internacional de Unidades y recordando que un grupo tiene un trabajo sobre el Sistema Internacional de Unidades, yo quiero invitarlos a algo muy importante y es que quiero recordarles que si ustedes entran a YouTube, ¿cierto? En YouTube no es, quiero recordarles que yo tengo un canal, ¿cierto? En ese canal ustedes lo único que tienen que colocar es mi nombre. Recuerden que mi Natalia no es como el de mi tocaya, que es Natalia sin H, sino Natalia con H, Natalia Andrea Gómez. Y los invito a que entren al canal, ahí donde está mi nombre, y en el canal vayan a listas de reproducción. Normalmente las clases de ustedes y los temas de ustedes, tanto de Metrología 1 como Metrología 2, como aseguramiento y gestión de la calidad, las van a encontrar en donde dice lista de metrología. No curso de metrología, porque este es un curso de la especialización de la escuela, sino metrología. Entonces, ustedes pueden entrar acá. Pero acá les voy a invitar a que vean también favoritos. En favoritos hay una serie de videos que yo tengo, en los cuales a mí me gustan mucho las ciencias de la salud, entonces hay una, pero hay muy bonita, una que es esta, el cuánto pesa un kilogramo, o el kilogramo muerto, la redefinición del kilogramo, hay una que me gusta mucho que es el objeto más redondo del mundo. Son videos muy interesantes y hoy, en un momentico de la clase, les voy a mostrar uno que es el kilogramo muerto,
para que ustedes sé que se incentiven o se motiven a visitar mis favoritos también, ¿ok? Entonces, discúlpenme un momentico, yo lo voy a colocar, pero espérenme un momentico, por favor. En este momento no han escuchado todavía el video, ¿cierto que sí? No escuchan lo que dice el video, ¿cierto, chicos? No, profe. Eso, muy bien. Eso es lo que necesitaba que me dijeran. Listo, muy bien. Ahora sí, voy a colocarlo. Les voy a colocar el sonido. Ustedes me dicen, ¿sí escucharon el sonido? Chicos, hola. No, profe, nada. Nada, bueno, entonces denme un momentico, yo me devuelvo. Espérenme un momentico, vuelvo acá a compartir con el equipo, con el sonido. Compartir, perfecto. Listo, muy bien. Ahora sí, voy a volverlo a hacer. Tranquilos que esto es rapidito. ¿Va el problema? Sin humo, por favor. ¿Ahora sí escucharon el sonido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces recuerden ustedes, este videito es solamente un principio para que ustedes se incentiven y se motiven a ver esos videos favoritos y no solamente esos videos, sino que van a ser muy interesantes y nos van a contar cosas. Entonces solamente les voy a poner un pedacito como para que ustedes los vean, ¿listo? Entonces muy bien. En el Grupo L'Oréal, el 67% del plástico PET usado en 2021 vino de fuentes recicladas. Así creamos la belleza que mueve al mundo. Grupo L'Oréal. El 16 de noviembre de 2018, representantes de casi 60 países se reunieron en Francia para votar sobre el cambio de la definición de kilogramo. No solo eso, también votaron por el cambio de las unidades fundamentales de temperatura, el Kelvin, la unidad de cantidad de sustancia, el mol, y la unidad de corriente eléctrica, el ampere. Esas son 4 de las 7 unidades del sistema internacional en un día. Y después de eso, todas estas unidades están basadas en constantes fundamentales de la naturaleza y no en artefactos físicos. El kilogramo era la última unidad del sistema internacional que se definía con un objeto físico. Desde 1979 se ha definido el kilogramo a partir de la masa exacta de un cilindro único de metal guardado en París. Fue cambiado una vez en 1889. Pero este prototipo internacional del kilogramo, o la gran K, como le dicen, tiene algunos problemas. Al pesarlo con cilindros que son en teoría idénticos, los científicos han encontrado que esas masas presentan diferencias, es decir, no parecen mantener sus masas. Además, es realmente muy difícil el acceso a la gran K, y hace que utilizar esta definición sea muy difícil. Entonces, ¿cómo se puede crear una masa estándar que nunca cambie y que además esté disponible para todos, en todos lados? Una solución es establecer la constante de Planck para conseguir un valor exacto. Bien, sé que suena extraño, pero piensen esto. Lo que digo es que la constante de Planck es conocida por relacionar la frecuencia de una materia fotónica de luz a su energía. Pero también sabemos que la energía y la masa están relacionadas a través de E igual a mc². Entonces espero que puedan ver cómo la constante de Planck se relaciona con la masa. Ahora, el problema que se presenta mientras grabo este video es que la constante de Planck tiene cierta incertidumbre. Sabemos el valor de la constante de Planck hasta un gran número de posiciones decimales, pero esos últimos dígitos son la incertidumbre. Lo que es cierto es que la masa del cilindro de platino e iridio guardado en una bóveda en un sótano en París es exactamente 1 kilogramo. No tiene incertidumbre. Entonces la solución es dar vuelta el asunto. Establecemos que la constante de Planck tenga un valor exacto y que el cilindro en París deje de representar 1 kilogramo exactamente. Me refiero a que será 1 kilogramo, pero no exactamente. Lo que ahora es exacto es la constante de Planck, que determina cuán grande es el kilogramo. Pero si vamos a establecer el valor de la constante de Planck, entonces hagámoslo bien para que sea coherente con todas las otras mediciones actuales y todas las masas que existen en el mundo. Y hasta ahora, en los últimos años, los científicos en el mundo han utilizado múltiples y diferentes técnicas para intentar medir la constante de Planck tan precisamente como les es posible. Uno de los métodos más importantes utilizados es la balanza de Kibble, donde básicamente equilibran el peso de 1 kilogramo con la fuerza de un electroimán. Si quieren conocer más detalles sobre esto, pronto podrán ver un video sobre este tema.
Los científicos además crearon lo que se podría explicar como el objeto más redondo del mundo, hecho de un tipo de átomos de silicio. Estos métodos son complementarios porque ahora son capaces de comparar todos sus diferentes descubrimientos, desde física y hasta el método químico de la constante de Avogadro, y determinar cuál sería la constante de Planck. Entonces, después de la votación, la definición de la constante de Planck es exactamente este número. La constante ahora es fija, y el cilindro que está en París ya no es más exactamente 1 kilogramo. Pero no podemos redefinir el kilogramo en forma aislada, porque otras unidades del sistema internacional dependen de eso. Listo, chicos. Hasta este pedacito les voy a dejar ahí, les dejo la curiosidad para que ustedes de nuevo quieran, pues, ver el video, ¿cierto? Entonces, yo solamente les quiero hacer una pregunta. ¿Fue claro lo que vieron en el video, en el pedacito de video que les mostré? ¿Fue claro para ustedes o fue muy difícil de entender? Hola. Profe, pues es complicado, pero sí está bien. Pero yo les hago una pregunta. ¿Entendieron que dejamos de depender de una masa física que estaba por convención, por un acuerdo internacional que pesaba 1 kilogramo? Yo les quiero preguntar algo. Si esa masa física en el tiempo se hubiera degradado en sus características meteorológicas y hubiera cambiado el peso o la masa, su masa, ¿qué hubiera pasado con los otros países? Que seguiríamos midiendo con supuestamente lo que indicaba esa masa. Si ella hubiera disminuido, hubiera tenido una degradación en sus características meteorológicas como la masa. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿No hubiera pasado nada? ¿Hubiéramos seguido midiendo igual? En los acuerdos internacionales hubiéramos tenido el mismo valor, el mismo peso, la misma cantidad de sustancia, de masa. ¿Qué creen ustedes? Posiblemente no. Habría un desequilibrio, un desfase en la masa, en el pesaje. Exacto. Y no sé si también tendríamos que cambiarlo. Exacto. Entonces es algo que va cambiando porque cualquier cosa material tiene una degradación o tiene un cambio en sus propiedades, ya sea por oxidación, por masa, por pequeñas reacciones, que así sea muy guardado, que ustedes lo vieron que era un material muy, muy guardado en una bóveda con unas condiciones muy especiales, aún así se daban cuenta que ella tenía pérdida de características meteorológicas. Entonces por eso se han hecho los cambios al sistema internacional y que ese sistema internacional no dependa de cosas materiales o cosas físicas, sino que dependa de las constantes universales de la naturaleza. Ahora, nosotros tenemos 7 magnitudes básicas. Esas 7 magnitudes básicas tienen una unidad, ¿cierto? Correspondiente, que también son 7 unidades básicas y se llama Sistema Internacional de Unidades. Y todas aquellas unidades o magnitudes que se hagan a partir de la relación entre ellas se llaman unidades y magnitudes derivadas. Por ejemplo, el volumen. El volumen es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque cogemos el metro y lo elevamos al cubo. Entonces, al elevarlo al cubo, significa que esta es una unidad derivada y el volumen es una magnitud derivada. Por ejemplo, la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, tenemos esto. Aquí hay un error, ¿cierto? Kilogramos sobre metro cúbico. Mire eso. El error está de una vez en las diapositivas. Y la aceleración. Entonces, todas aquellas que relacionen las unidades del sistema internacional, las unidades básicas y las magnitudes básicas del sistema internacional de unidades, se llaman unidades derivadas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, vamos a hablar de un poco de metrología en Colombia. Normalmente en Colombia tenemos un Instituto Nacional de Metrología, que ese Instituto Nacional de Metrología ha creado un subsistema nacional de la calidad. Ese subsistema nacional de la calidad les voy a dejar esta dirección. En esta dirección ustedes pueden ir y visitar cuál es el subsistema nacional de la calidad que tenemos, y en ese mismo instituto tenemos una subdirección. Dentro del Sistema Nacional de la Calidad tenemos una subdirección de metrología química y biomédica, que es la que nos rige a todas las carreras o profesiones que tenemos, las básicas químicas o biológicas. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bueno, entonces para empezar a ver lo que se llama control metrológico, vamos a aclarar algunos conceptos de metrología 1. Entonces, en ese primer concepto vamos a ver lo que es una magnitud. Esta magnitud, junto con su definición, según el vocabulario internacional de metrología, decía que la magnitud es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse con un número y una referencia. Entonces, cuando hablamos de un número, estamos hablando de la magnitud, es decir, la magnitud es representada por un número y una referencia que la acompaña. Esa referencia puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida, que generalmente son adoptados por convenio o por convención, quiere decir que son acuerdos internacionales, o por un material de referencia. Entonces, en las magnitudes nosotros podemos tener, por ejemplo, magnitudes físicas, podemos tener magnitudes químicas y podemos tener magnitudes biológicas. ¿Listo? Vamos a ver las diferentes magnitudes. Entonces tenemos magnitud física. Recuerden que yo les dije a ustedes que la magnitud era un número más una referencia. Entonces, que ese número y esa referencia representa la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia. Entonces, tenemos un número más una referencia y nos da la magnitud. Entonces, yo acá les traigo un tarrito con agua. Y cuando nosotros queremos valorar o dar un valor a la magnitud de este líquido, tenemos que regirnos por las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que puede tener, propiedades físicas que puede tener este líquido de agua? Si yo lo peso o lo coloco sobre una balanza, puedo obtener la masa. Otra propiedad, si yo lo mido en una probeta, puedo tener su volumen. Si yo le determino su temperatura, puedo tener esa misma magnitud. Y yo también le puedo medir a los diferentes líquidos el color, y tengo magnitudes físicas porque son propiedades físicas y por lo tanto se definen como magnitudes físicas. Son propiedades físicas que yo las puedo determinar con un número y una referencia, que puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida o un material de referencia, y que me pueden dar un valor de esa magnitud o de esa propiedad, masa, volumen, temperatura, y que al mismo tiempo de ser una propiedad física, se convierte en una magnitud física cuando yo le doy un número y una referencia que lo acompaña. ¿Es claro lo que les acabo de explicar, chicos? ¿Es claro? ¿Sí lo recuerdan? Profe, ¿me puede repetir, por favor? ¿Desde dónde? Cuéntame. Dale, tranquilo. Profe, pues esta parte de magnitud física. Bueno, mira, la magnitud es una propiedad, la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia. Esa propiedad, mire que acá es una propiedad, ¿cierto? Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia. Ya vamos a ver qué es un fenómeno, porque cuerpo, pues esto es un cuerpo, esto es una sustancia, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo es un fenómeno. Sin embargo, cuando nosotros decimos la magnitud es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse con un número más una referencia, y yo hablo de una magnitud física, pues estoy hablando de una propiedad física. Entonces, cuando yo hablo de propiedad, magnitud física, estoy hablando de propiedades físicas: la masa, el volumen, la temperatura, el color. ¿Ustedes recuerdan qué es una propiedad física? ¿Sí recuerdan qué es una propiedad física, chicos? No les dé pena decir que no. No, profe, no lo recuerdo. No les dé pena. Pero si lo recuerdan, ayúdenme. ¿Qué significa que recuerdan que es una propiedad física, chicos? Y tiene una definición. Que se puede Dime. medir. ¿Se puede medir? Que puede ser medible. ¿En qué? Pero una propiedad química también puede ser medible, porque acá la tenemos, ¿cierto? También las tenemos. ¿Qué diferencia hay entre una propiedad física y una propiedad química? Ah, compañeritos. Bueno, entonces yo les voy a dar la definición. La definición de una propiedad física es aquella que yo puedo determinar, medir, sin que esa sustancia, fenómeno o cuerpo cambie sus propiedades químicas. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, denme un momentico, me voy a ir aquí a los participantes, yo le puedo decir: Ana Melisa, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Ana Melisa. Ah, no. Bueno, entonces voy a cambiar de participante. Ana María Baos, ¿estás por aquí? Ah, hola, Ana Melisa. ¿No tienes micrófono, Ana? Ah, bueno, no hay problema. Ana María Baos, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces,
Ana María, nosotros, por ejemplo, yo te podría decir, Ana, ¿cuál es tu masa corporal? O lo que llamamos el peso. ¿Cuál es tu masa? No importa, si no me quieres decir el real, o dime otro, pero no importa. Aquí no estamos para mirar el peso, sino la magnitud de ese peso. Y si es una propiedad física o si es química, dime. 52 kilos. Uy, listo, 52, ojo. El 52 kilogramos, ¿no? Porque kilo recuerda que es una palabra que me referencia a los gramos. Me dice qué tan grandes son esos gramos o qué tan pequeños son esos gramos y se llama una preposición, ¿cierto? Y esas preposiciones son los múltiplos y los submúltiplos, que podemos tener múltiplos y submúltiplos que se me ponen más grande o más pequeña una magnitud y una unidad. ¿Sí lo recuerdas? Entonces, cuando yo digo kilo, recuerda que uno no dice kilo porque yo puedo tener 1 kilo de piedras, 1 kilo de sábanas, ¿cierto? Pero no necesariamente 1 kilogramo, ¿cierto que sí? Entonces, Ana, tú pesas o tu masa corporal es 52 kilogramos, ¿cierto que sí? Sí. Entonces resulta que yo voy a hacerles una pregunta. Si yo cojo a Ana, la subo sobre la balanza y determino la masa corporal de Ana, ¿eso le va a cambiar alguna composición química o va a hacer que Ana cambie químicamente? No. No, entonces todo aquello que yo puedo determinar o medir sin que haya un cambio químico en la composición se llama propiedad física. Entonces vamos a ir de nuevo a la presentación. Gracias, Ana. Entonces, cuando yo mido, por ejemplo, la masa, yo coloco el objeto, lo coloco sobre la balanza y cuando lo coloco sobre la balanza, ella me da un valor. ¿Y será que esa masa o ese objeto cambió su composición química? ¿Dejó de ser ella misma para transformarse en otra? No, ¿cierto que no? Entonces, toda aquella propiedad que yo puedo medir en una sustancia, en un cuerpo, sin que cambie sus propiedades físicas o químicas, se llama propiedad física. ¿Quedó claro, chicos? Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Respecto al color, no me queda claro uno cómo determina el color con un número y una referencia por absorbancia. No solamente lo puede determinar por absorbancia, sino que lo puedes determinar por una escala de colores, por eso la coloqué acá. Cuando tú haces colorimetría, lo puedes hacer por absorbancia, puede ser hay diferentes equipos, está el espectrofotómetro, está el fotocolorímetro, está ¿cómo se llama? El de medir agua, color en agua. Está el colorímetro, ¿cierto? Que es el que mide color en alimentos y en materiales sólidos. Y me falta uno, que es el que mide fluorometría, que es el que mide en aguas, que es el que mide absorbancia en aguas, ¿ok? Entonces, este color tiene una escala y, por ejemplo, para materiales y alimentos tiene una escala, tiene un parámetro A, un parámetro B, y de acuerdo a ese parámetro A y parámetro B, que está dado en la escala RGB o en la escala MYG, que es magenta, ¿cierto? La escala magenta, yellow, green. De acuerdo a esa escala, nosotros podemos dar un valor y unas unidades para ese color. Entonces, nosotros sí podemos medir el color no solamente de líquidos, sino de alimentos, de sustancias sólidas y de alguna composición. ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Pero muy bonito tu pregunta, porque yo te hago una pregunta, si yo mido el color de una sustancia, ¿será que le cambio la composición química? No, para nada. Para nada, exacto. Entonces se llama magnitud física. ¿Quedó claro, compañerito, qué es una propiedad física? Sí, profe, gracias. Entonces, cuando yo tengo una propiedad física y yo quiero darle un valor a esa propiedad, se llama magnitud física. ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y la magnitud? Que esa magnitud tiene que tener un número que le da un valor y una referencia, es decir, una unidad de medida, un procedimiento de medida, un material de referencia que acompaña ese número y que me da a mí una magnitud, es decir, que me da un valor de esa propiedad física. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? Profe, Claro. pero en este ejemplo que nos das del agua, cuando hay un cambio en la temperatura, ¿eso no sería más una magnitud química que física? No, porque es muy buena pregunta. Tú me estás hablando de cuando el agua que se bulle o se solidifica, ¿sí? Sí, profe. Muy buena pregunta. Pues resulta que yo te voy a hacer algo. ¿Tú has cogido agua y la has congelado para formar hielo? Sí, profe. ¿Y ella deja de ser agua porque esté en sólida o esté en líquido? No.
Entonces su composición química no cambia. Pero si yo cojo el agua y la ebullo y pasa a ser vapor de agua, ¿deja de ser agua? No. ¿Cierto que no? No. No, entonces siempre vamos a tener en cuenta que las propiedades que se llaman químicas es porque afectan la composición química o tienen que ver con las reacciones químicas de la sustancia, el comportamiento químico de una sustancia, pero no aquellas que no cambian. Por ejemplo, pasar de sólido a líquido, de líquido a solidificar o sublimar o evaporar, se llaman propiedades físicas porque yo no estoy cambiando la propiedad química de la sustancia. Entonces, lo mismo, las propiedades que definen ese cambio de estado de agregación son propiedades físicas. ¿Por qué? Porque no cambio su composición química para poderlas medir o determinar. ¿Claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Y hay algo muy importante aquí en estas magnitudes que lo vamos a definir desde acá. Hay algo muy importante y es que nosotros tenemos una magnitud que es un número y una referencia, que sería en este caso 5 gramos aquí en la balanza, que en este caso sería 36 mililitros, ¿cierto? Entonces sería 36 la magnitud, mililitros la referencia, sería 5,000 gramos, entonces 5 el número, gramos la referencia, y por lo tanto esto que nosotros estamos leyendo se llama la indicación del instrumento de medición. Entonces la indicación es lo que nos da la magnitud, que la magnitud es un número más una referencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso lo debieron haber visto en Metrología 1. ¿Es correcto, chicos? ¿Les recordé algún concepto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, hasta ahora les he hablado de magnitudes físicas, ahora les voy a hablar de magnitud química. Sigue siendo una magnitud que es una propiedad de un fenómeno, cuerpo, sustancia que puede expresarse con un número o una referencia. Pero en este caso ya estoy hablando de propiedades químicas, es decir, qué tipo de sustancia es, cómo es su composición química, propiedades como el pH, ¿cierto? Propiedades como, por ejemplo, el mol, cantidad de sustancia, ¿cierto? Que ya es químico. Entonces, en ese sentido, yo ya estoy hablando de que el pH y estas sustancias, concentración de plomo, concentración de cadmio, concentración de mercurio, concentración de fósforo o cantidad de fósforo, ya son magnitudes químicas, es decir, propiedades que me definen la composición química de esa sustancia. Hasta ahí vamos muy bien. Por ejemplo, ustedes no me lo han preguntado, pero yo les hago una pregunta. ¿Y cuál es la magnitud del pH? ¿En qué magnitudes o la escala del pH en qué magnitudes se mueve? Ustedes eso sí lo saben. Cuéntenme. Sí, pero ¿cuáles son la escala? Es decir, la escala que nosotros manejamos sí es correcto, es del potencial del ion hidrogenión, pero la pregunta es, ¿en qué escala lo mueves? ¿En qué números lo mueves? ¿Entre qué números se mueve esta escala? Es 0 y 14. Muy bien, entre 0 y 14. Pero recuerden que una magnitud es un número más una referencia, y en este momento hemos dicho números. Pero ¿cuál es esa referencia? ¿Cuál es esa referencia que acompaña a esa magnitud que se llama pH? Que debe ser un número que va entre 0 y 14 más una referencia. ¿Cuál es la referencia? La referencia podría ser si esa ha sido... La referencia es, en este caso, chicos, recuerden ustedes que en Metrología 1 ustedes vieron un laboratorio que era de pH y ustedes veían cómo se calibraba el pHímetro, ¿cierto? Yo quiero que me recuerden cómo lo hicieron, para que recuerden cuál es la referencia. Empezando porque el pH es una escala creada por el hombre que es adimensional, no tiene unidades, ¿cierto? Pero es adimensional. Como es adimensional, no tiene una unidad de medida, pero debe tener una referencia que lo acompaña. O debe tener algo que acompañe esa magnitud para yo poder decir y tener un valor confiable de esa magnitud. Entonces, ya sabemos que el pH se mueve entre 0 y 14, pero ¿cuál es esa referencia que lo acompaña? Entonces, me voy a ir a lo que ustedes hicieron en Metrología 1, si lo recuerdan. Cuando ustedes calibraban el pH, ¿qué usaban para calibrar el pH? Para saber que si les daba 4 era 4, que si les daba 7 era 7 o que si les daba 10 era 10. ¿Qué usaban ustedes para calibrar el instrumento que se llama potenciómetro y que nos da una determinación del pH? Profe, ¿no era por colores? No, no era por colores. La corriente eléctrica. Muy bien. Parte de la calibración dependía de la corriente eléctrica, pero ojo, el equipo está diseñado para él medir
corriente eléctrica en muy pequeños, en microvoltios, ¿cierto? Que es lo que mide, y nos lo traduce a términos de pH. Pero ¿qué utilizábamos nosotros en el instrumento para que él nos diera esa determinación de pH? ¿Qué utilizábamos nosotros? ¿Con qué ustedes calibraban o con qué verificaban el potenciómetro, que lo llaman pHímetro? Yo venía como con unos reactivos que tenían, cada reactivo tenía como color, pero no recuerdo cómo se llama bien. Se llaman soluciones buffer, muy bien, soluciones de referencia, soluciones patrón o soluciones buffer que tenían una característica que era el pH. Una era de pH 4, otra era de pH 7 y otra de pH 10, y nosotros calibrábamos el pH con esas soluciones buffer. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, en este caso, el pH, su referencia, va a ser un material de referencia, en este caso, las soluciones buffer con las cuales se calibra el instrumento. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Profe, ¿y cómo se sabe que ese buffer sí tiene ese pH? Muy bueno, porque ese buffer es un material de referencia que vende un proveedor y que ha determinado su estabilidad durante el tiempo de vida útil y que cumple con unos requisitos que están dados en la norma 17043, que se llama cómo fabricar materiales de referencia por proveedores, para los proveedores. Entonces, en ese sentido, generalmente esas buffers nos las venden proveedores que hacen materiales de referencia y que hacen parte de los dispositivos o los insumos que nosotros compramos para calibrar los instrumentos, y en ese caso se llaman materiales de referencia. Como por ejemplo, yo les voy a hablar de un material de referencia. Ustedes miden, por ejemplo, glucosa en sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Y entonces cuando tú vas a medir glucosa en sangre, ¿cuál es tu referencia? O sea, ¿con qué te basas para decir que lo que mediste es correcto? ¿De qué te basas? ¿O en qué te basas? Profe, Compañeritos. pues el fabricante normalmente da un patrón o un calibrador. Muy bien, y ese calibrador, que para ustedes se llama control interno, es una sustancia que tiene una concentración de glucosa referida o de referencia o patrón o estándar, y que por lo tanto ustedes miden y saben que si les da es porque el equipo está midiendo bien, y es porque si ustedes saben que van a medir, con ese material de referencia pueden hacer una curva de calibración y determinar glucosa. Entonces se llama material de referencia. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto, chicos. Y vamos con magnitudes biológicas. Entonces, en magnitudes biológicas pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos propiedades, por ejemplo, tenemos determinación de coliformes o determinación de toxicidad, por ejemplo, de sustancias tóxicas en agua o en un líquido, o por ejemplo, determinación de microorganismos, o por ejemplo, cuando vamos a medir microalgas o fitoplancton o hacer microbiología vegetal, ¿cierto? Células vegetales. Entonces, en este caso, estas propiedades, es decir, la cantidad de ellas o la concentración de ellas que nosotros tenemos, o la unidad de cantidad de unidades que tengamos de ellas, hace parte de dar un número y una referencia que lo acompaña. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha medido coliformes o ha medido microalgas? ¿O ha hecho algún experimento en microbiología? ¿Y ha tenido un número y una referencia que los defina? Cuéntenme qué han hecho. ¿Qué han podido hacer ustedes en los laboratorios? Profe, eso tendría que ver con las unidades formadoras de colonias. Muy bien, excelente. Entonces, si tú quieres medir coliformes, entonces tú puedes medirlo con unidades formadoras de colonias. Sería un numerito que dice cuántas de ellas, y unidades formadoras de colonia, o un número más probable, ¿cierto? O por ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, fitoplancton o microalgas, que también lo podemos medir, lo podemos hacer por absorbancia y mirar la densidad óptica, es decir, la densidad óptica, cómo se relaciona con la concentración de cada unidad de microalga. Si estamos de acuerdo, entonces siempre vamos a tener un número y una referencia, que puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida o un material de referencia. En este caso, cuando yo mido unidades formadoras de colonia, ¿qué creen ustedes que es? Unidades formadoras de colonia, o un número más probable es una unidad de medida, un procedimiento de medida o un material de referencia. En ese caso, ¿qué es? ¿Cuál de los tres referencias es? ¿Ustedes tienen un material de referencia para medir coliformes? Chicos, cuénteme. Ustedes que son expertos en microbiología.
¿Ah? Tienen un material de referencia, ustedes dicen, ay, yo estoy determinando coliformes y tengo otros coliformes que son patrón y con los cuales yo puedo decir, sí, sí, sí lo tienen, chicos. No. Muy, No. bueno, no necesariamente, pero ustedes tienen, entonces ustedes dicen, ay, yo voy a medir cuántos coliformes, entonces ustedes dicen, hay 1.000.000 de unidades, hay 1.000.000 de gramos, hay 1.000.000, ¿tienen una unidad de medida para eso? Gramos, moles, ¿no? Entonces, ¿cuál será la referencia? Si no me queda una, no me queda la otra, ¿cuál debe ser la siguiente? Muy bien, un procedimiento de medida que nos dice cómo nosotros podemos cuantificar unidades formadoras de colonia y que es un procedimiento estándar adaptado por convención a nivel internacional, que es de referencia y que lo utilizamos y que si lo hacemos bien, aprendemos a dar un número y una referencia que se llama UFC o el número más probable. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ahí les di los 3 ejemplos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Les quedó claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Profe, esto también no me quedó Dime. claro, pero lo del pasado, lo del tema del pH, la referencia. Esa fue, tú dijiste que el material de referencia eran los buffers, ¿no? Sí, los buffers con los cuales calibramos. Dime. Pero entonces no se pone, digamos, el número del pH que es 7 y no se pone 7 y buffer tal, solo No. ponemos 7. Sí, ponemos 7 porque 7 es una escala creada por el hombre entre 0 y 14 que es adimensional, es decir, no tiene unidades. Pero ¿qué utilizamos nosotros? Para dar ese número nosotros decimos una escala de pH medido por potenciometría y esa potenciometría es un procedimiento de medida con el cual yo tengo un instrumento calibrado con un material de referencia y ese material de referencia es el que me acompaña al número. Es decir, yo tengo un instrumento calibrado que está dado por una referencia que llaman búferes o soluciones patrón. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, gracias. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Pero todo esto es de metrología 1. Yo no estoy haciendo sino un pequeño recorderis de metrología 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Profe, dime. continúas. Entonces, la unidad de medida sería, por ejemplo, el kilogramo, Muy bien. el procedimiento, las unidades formadoras. El procedimiento es cómo te dicen cómo llegar a esas unidades formadoras de colonia, es decir, cuáles son los pasos. Debes hacer tal cosa, debes esterilizar, debes coger un medio de cultivo. Es el procedimiento de medida que es estándar que te dice cómo llegas a esa y cómo lo mides y cómo determinas ese valor. Entonces, ese procedimiento de medida es una referencia que dice, yo estimé las coliformes por unidades formadoras de colonias, por el procedimiento de medida que me dice unidades formadoras de colonias. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Es más, hay algo muy bonito con lo que la pregunta que me acaba de hacer, que ya más adelante lo voy a recordar, y es las unidades. Cuando nosotros hacemos una medición y damos las unidades, damos visión a las personas de cómo se hizo y qué instrumentos utilizó. Pero lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo les he hablado de fenómeno cuerpo o sustancia, les hablé de la masa, que es un cuerpo, ¿cierto? Les hablé de la sustancia, que a esa sustancia también le podemos medir masa, volumen, ¿cierto? Propiedades químicas, pero ahora les voy a hablar del fenómeno, porque muchas veces las personas me preguntan, profe, pero una magnitud, propiedad de un fenómeno, ¿cómo hace un fenómeno? Entonces, yo voy a hablarles de que la magnitud también puede referenciarse a un fenómeno o puede relacionarse a un fenómeno cuando tenemos, por ejemplo, un sismo. Ese sismo también tiene una medición, es decir, un valor, una referencia, y por ejemplo yo tengo, por ejemplo, la escala de Richter, que la escala de Richter es una escala creada por el hombre que también me dice de qué intensidad fue ese sismo. Entonces, lógicamente yo voy a tener una escala que da entre 0 y 7, que es medida por el hombre y que de acuerdo así al número que tenga en la intensidad, yo voy a saber qué tantos estragos hizo o qué tan duro fue o qué tan, ¿cierto? Entonces es una medición de un fenómeno, porque el sismo no es una sustancia ni es un cuerpo, es un fenómeno. Por ejemplo, el tiempo es un fenómeno. Nosotros el tiempo lo sentimos, lo vemos pasar, pero no lo podemos coger, no lo podemos ver, entonces es un fenómeno. La energía es un fenómeno. La energía la podemos cuantificar.
Entonces nosotros podemos decir cuánta energía y le podemos dar unidades, en ese caso vatios, en ese caso voltios, microvoltios o joules, ¿cierto? Dependiendo si es la energía de una sustancia o la energía de una reacción metabólica, entre otras cosas. ¿Es claro, chicos, para ustedes? ¿Es claro? Hasta este momento, ¿qué es diferencia? ¿Que la magnitud es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia? ¿Es claro, chicos? ¿Sí, no? Hola. Hola, hola. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, como estamos en conceptos, hemos aclarado que la magnitud es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse mediante un número y una referencia. Esa referencia puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida que son adoptados por convención o un material de referencia que también viene de un acuerdo internacional. Entonces, otra palabra o otro concepto que utilizamos mucho en las carreras o profesiones químicas y biológicas es el analito. Entonces decimos que el analito es la sustancia o compuesto representado en el nombre de una magnitud, es decir, el componente que queremos medir por un método de análisis. Entonces, ese analito es, por ejemplo, aquella sustancia que es de nuestro interés, es decir, cuando nosotros decimos que queremos medir o es el componente que se va a medir, es porque hay una intención de medirlo. Entonces, el analito es una de las palabras que utilizamos para caracterizar esa sustancia o compuesto a la cual vamos a medirle esa magnitud. ¿Es claro? Y por último, vamos a hablar de la magnitud o del mensurando. Entonces, el mensurando es la magnitud, es decir, el numerito con referencia que se desea medir. Y cuando nosotros decimos mensurando, yo les voy a poner un ejemplo. Yo les quiero colocar un ejemplo. ¿Cuántas características, cuántas propiedades pueden medir ustedes en una muestra de sangre de ustedes? Cuéntenme ustedes, microbiólogos, cuántas características pueden medir en una muestra de sangre. ¿Cuántas propiedades pueden medir en una muestra de sangre? ¿Físicas o químicas? ¿Cuántas? Ah, chicos. Muchas, poquitas, ninguna. Muchas. Muchas. ¿Como cuáles? Regálenme algunas. No me preocupen si se equivocan. Yo no estoy aquí para calificarles química clínica ni nada por el estilo. Pero díganme cuántas. O algunas de ellas. Profe, se le puede mirar turbidez, Muy formación de bien, velo, hemólisis, muy bien, precipitados o coágulos. muy bien. Ya Se no le sé qué puede más. medir ion sodio, se le puede medir ion potasio, se le puede medir glucosa, le podemos medir creatinina, le podemos medir albúmina, le podemos medir proteínas, le podemos medir lípidos, le podemos medir una cantidad de características y propiedades. ¿Sí o no, chicos? Entonces, la pregunta es, ¿y de toda la cantidad de cosas que tiene la sangre o una muestra en una matriz, por qué una de ellas se puede llamar mensurando? Y uno llama mensurando a una analito o a una magnitud cuando yo la deseo medir. Entonces miren lo que dice la metrología, es magnitud que se desea medir. Quiere decir que cuando yo llamo a algún parámetro, a alguna característica mensurando, es porque tengo la intención de determinarla y medirla y dar un valor característico de ella. ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Entonces, en ese momento, como se llama magnitud, entonces como se llama mensurando, es porque yo tengo un analito, una sustancia que quiero medir, que quiero determinar y que le voy a dar un valor y una referencia. Y ese valor se lo voy a dar como una magnitud acompañado más una referencia. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahí estamos bien? ¿O no? ¿O muy difícil lo que les he explicado? Profe, yo no entiendo, por ejemplo, en la diapositiva, por qué se dice, si mensurando es magnitud, abajo porque no se refieren a magnitud. Porque cuando nosotros hablamos del analito, estamos hablando de una sustancia, que quiere decir definir cuál es la sustancia, es cualitativo, es decir, es el sodio, es la glucosa, es el potasio, pero no estamos dando un valor, no estamos diciendo, esto tiene 130 de sodio. El analito es solamente la sustancia, es el componente o es el compuesto que yo quiero, al que yo quiero, el que representa una magnitud, es decir, al que yo voy a valorar por medio de una magnitud. ¿Sí me entiendes?
pero no es la magnitud, es un compuesto que es cualitativo, es decir, ¿cuál es? ¿Sí me entendiste? Y cuando hablamos del mensurando, tampoco se refiere a una magnitud, aunque el mensurando se expresa con una magnitud y una referencia, porque el mensurando es aquella magnitud para ti, masa, volumen, longitud, en este caso longitud, temperatura, que deseas medir. Es decir, para ti el mensurando es un nombre muy largo que ya lo vamos a definir, que no se refiere solamente a un número, es decir, no es una magnitud como tal. Magnitud, cuando yo digo magnitud me refiero a un numerito, y esa magnitud está acompañado con una referencia. Pero cuando yo hablo del mensurando, estoy hablando de algo muy cualitativo, es decir, qué es lo que yo quiero medir y que debe ser totalmente específico, y ya lo vamos a ver por qué debe ser específico. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Entonces, cuando hablamos de la magnitud, si estamos hablando de un numerito, pero cuando estamos hablando del mensurando es qué magnitud, es decir, a qué analito yo le voy a dar un número y una referencia que lo va a expresar y que lo va a representar. Entonces, la diferencia es que el mensurando, ojo chicos, yo puedo tener glucosa, puedo tener ion sodio, puedo tener ion potasio, puedo tener colesterol, triglicéridos, VDLL, puedo tener creatinina, pero yo no quiero medirlos todos. Yo solamente voy a medir el que me interesa medir, es decir, el que yo deseo medir. Y en ese momento, el que yo deseo medir, como se convierte en una intención de expresarlo por medio de una magnitud, se llama mensurando. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Perfecto, chicos, me alegra. Entonces, cuando nosotros tenemos un mensurando, nos dice la metrología que el mensurando debe ser definido tan claro como sea posible. Y les voy a explicar por qué. El formato preferido que utilizamos en la metrología es el que da la UPAC, la Unión Internacional de Química Aplicada, y la IFCC. Y nos dice que nosotros, sobre todo en la parte clínica, debemos utilizar esta forma: sistema, componente y naturaleza de la magnitud. Por ejemplo, ya les voy a hablar más adelante. Nosotros podemos decir que vamos a medir el mensurando, en este caso el sodio, que es el analito, ¿cierto? El componente, que es el analito, compuesto o componente. Entonces decimos la matriz o el sistema, el componente o compuesto. Entonces matriz, sistema, compuesto, componente. ¿Y qué voy a medir? ¿Cuál es la naturaleza de esa magnitud? La concentración, el volumen, la densidad. ¿Qué es lo que le voy a medir? Y va acompañado de un valor con una referencia y está determinado en un instante dado. Eso es lo que nos dice la IUPAC e IFCC, y ya les voy a explicar por qué. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hola? Muy bien. Entonces, como estamos hablando del mensurando, ¿cierto? Estamos hablando del mensurando, vamos a hablar de la definición del mensurando. Cuando yo quiero medir un mensurando, es decir, yo lo deseo medir y por eso se llama mensurando, yo debo decir qué quiero medir, o sea, qué magnitud, a qué voy a expresar por medio de una magnitud y dónde lo voy a medir, es decir, sistema o matriz. Entonces, yo debo definir qué voy a medir, cómo lo voy a medir y dónde. Y algunas de esas definiciones de mensurando se deben acompañar por condiciones de medida, y les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Yo voy a medir la masa, ¿cierto? La masa, y la voy a medir en un agua de laboratorio. Entonces, ¿dónde? En la matriz. Mi matriz va a ser un agua de laboratorio, masa de agua de laboratorio, en este caso la matriz, y las unidades en gramos. Entonces, voy a medir una masa en gramos de agua de laboratorio. Entonces, aquí no va acompañado por una condición de medida. Hasta ahora no, porque no es necesario, porque la temperatura no es tan influyente. ¿Estamos de acuerdo? Porque la densidad y otras condiciones de influencia no son tan fuertes. ¿Quedó claro qué significa, cómo definimos un mensurando y por qué? Y ustedes me preguntarían, profe, pero yo lo veo muy normal. Pero yo les podría decir, mídame la masa de agua en gramos. Usted me podría decir agua potable, agua residual, agua de laboratorio, agua lluvia. Entonces, cuando nosotros definimos un mensurando, nos dice la IUPAC aquí que nosotros debemos decir el sistema o la matriz de donde yo mido ese mensurando.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de la matriz, debo definir claramente. Por ejemplo, yo puedo medir diferentes propiedades en la sangre. Yo puedo medir hemoglobina o puedo medir proteínas en sangre total, puedo medir proteínas en plasma. Y es muy diferente sangre total a plasma. ¿Quedó claro? Entonces yo debo definir correctamente en cuál es mi matriz, cuál es mi sistema completo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí vamos bien, ¿me entienden? Hola. Voy a... Perfecto. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo es, ¿qué quiero medir? Unidades formadoras de colonia de coliformes, 100.000, por cada 100 mililitros. Yo creo que acá me quedó pegadito. Venga, lo voy a apartar para que no me quede así, ¿cierto? Miren que esto es, disculpen, por cada 100 mililitros en una muestra de agua potable. Entonces, ojo, y aquí vengo a repetir lo que les había dicho. Les voy a hablar de las unidades. Cuando yo hablo de las unidades, es muy diferente que a mí me digan el número más probable de coliformes, ¿cierto? Por cada 100 mililitros en una muestra de agua potable es tal. Entonces, cuando yo hablo de unidades, cuando yo doy las unidades gramos, kilogramos, microgramos, nanogramos, estoy también refiriéndome al equipamiento o a los equipos o instrumentos que utilizamos para determinar ese mensurando. Si es claro lo que les acabo de decir o es complejo. Por ejemplo, yo les voy a contar. ¿Qué pasa si yo les digo masa de un granito de oro en nanogramos? Y la pregunta es, ¿ustedes suponen qué tipo de balanza? Bueno, primero, ¿qué equipo usé? Una balanza. Pero ¿qué tipo de balanza usé? ¿Ustedes podrían suponer qué tipo de balanza usé? Entonces, chicos, cuéntenme. ¿Mm? ¿Cómo estás? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. ¿Sí suponen el instrumento utilizado? ¿O no? ¿O muy difícil? Por ejemplo, si yo les digo la masa de un camión, en kilogramos o en toneladas en este caso, ¿ustedes suponen qué tipo de instrumento se usa? ¿O no? Ah, chicos. Creo que yo pienso que sí, una báscula, no. Muy bien, entonces ustedes ya podrán entender, si me dicen la masa de un granito de oro en nanogramos, yo digo, hombre, el equipo utilizado es una microbalanza o una balanza supremamente especial, microbalanza. Pero si a mí me dicen la masa de agua en laboratorio en gramos, yo digo, ah, es una balanza analítica, ¿ok? Pero si a mí me dicen, ah, no, mídame la masa de este bulto de papa, o de un camión, yo digo, ah, entonces ahí ya no hay ni siquiera una balanza, sino una báscula, ¿cierto? O una balanza granataria, una balanza de mayor peso, ¿cierto? Una balanza que no es analítica. ¿Quedó claro por qué les especificaba las unidades? Porque cuando nosotros especificamos dentro de ese mensurando las unidades, le damos visos a la persona de qué instrumento debe utilizar o qué instrumento se utilizó. ¿Es claro para ustedes, chicos? ¿O no? Sí, profe, sí es claro. Perfecto, gracias. Y cuando hablo de que algunas definiciones de mensurando tienen condición de medida, es porque yo muchas veces mido algunas propiedades, es decir, doy magnitudes acompañadas por referencia, que en este caso se llama la magnitud, pero dependen de una temperatura. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chicos, ¿qué pasa si yo mido la densidad del agua en Alaska? ¿Va a ser diferente a la densidad del agua aquí en Medellín? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Va a ser diferente o no? ¿Qué creen ustedes? Creo que no. Creería que no. ¿Creerías que no? Pues la densidad es una medición que es sensible de la temperatura.
Entonces es muy diferente medir, va a ser muy aproximada, sí va a ser muy cercana, pero yo tengo que darle referencia. Entonces la densidad del agua es tal a 20 grados Celsius, o a 25 grados Celsius, o a 4 grados Celsius, o a 1 grado Celsius. Entonces yo debo dar la condición de medida para que el analista o el ensayista tenga la capacidad de decir, ah, es que lo midió a tal y por eso no me da igual, o por eso yo tengo que hacer una relación o correlación de las condiciones de influencia. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro? Sí, sí, es claro. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces resulta que todo lo que yo les he hablado a ustedes de mensurando y de analito mensurando, que son estos conceptos de metrología 1, lo utilizamos nosotros para hacer una medición, que la medición es para obtener una medida. Y el vocabulario internacional de metrología nos dice que la medición es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que se pueden atribuir razonablemente a una magnitud. Entonces, el proceso que consiste en obtener experimentalmente significa que yo voy a hacer esa medición y yo voy a obtener no uno, ¿cierto? No uno, sino varios valores, y que esos se pueden atribuir. Y ojo con lo que dicen, dice razonablemente a una magnitud, no dice directamente a una magnitud, no dice obligatoriamente a una magnitud, dice razonablemente a una magnitud. ¿Qué quiere decir? Que el BIM me dice que yo utilizo procesos que ya pueden ser dados por procedimientos, por instrumentos, y ese proceso consiste en que yo voy a obtener una medida de una propiedad y la voy a expresar como una magnitud, y que yo, por medio de asegurar con metrología las ciencias de las mediciones y sus aplicaciones, voy a asegurar, voy a dar confiabilidad de que ella se atribuye razonablemente a una magnitud. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces ustedes me podrán decir, profe, uno o varios. Yo les hago una pregunta, chicos, cuando ustedes miden glucosa en sangre de una muestra, ¿cuántas veces miden la glucosa en esa muestra? ¿Cuántas veces la miden? ¿Una solita o cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas, compañeritos? ¿Cuántas mediciones hacen ustedes de una sola muestra para determinar que sí es confiable? ¿Una solita? Ustedes llegan y cogen la muestra, le miden la glucosa, ¿está listo, quedó? ¿O qué hacen? Ah, compañeritos. Profe, pues generalmente se hace por duplicado. Muy bien, entonces uno o varios valores, yo lo haría por duplicado, ¿cierto? Para saber que realmente el error no es grande, para tener una confiabilidad de que no tengo un error, y lo haría por triplicado si quiero que la confiabilidad aumente. ¿Sí o no, compañeritos? Si lo acabo de decir el compañero. Entonces, a esto del proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios, le llamamos la metrología, que es ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros medimos, los analistas o los ensayistas medimos, tiene un valor agregado. Y ese valor agregado, tristemente, en nuestra naturaleza y contexto social lo damos en dinero. Entonces, esto es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones que tienen un valor. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la medición y decimos que es un proceso que consiste en obtener uno o varios valores que pueden atribuirse a una magnitud, entonces decimos que tiene ciertas características. Uno, que esa magnitud, como es un valor, no es de aplicación a las propiedades cualitativas. ¿Por qué? Porque las propiedades cualitativas se le adjudica una escala, se le adjudica una característica, pero no se le da un valor, ¿cierto? Lo segundo es que cuando nosotros hacemos un proceso de medición, nosotros suponemos una comparación de una magnitud con un conteo de entidades. ¿Qué quiere decir? Voy a hablarlo con respecto a la microbiología o a las magnitudes biológicas. Cuando nosotros tenemos un conteo de unidades formadoras de colonias, porque nosotros tenemos con qué comparar, tenemos algún procedimiento que nos dice compare con esto y ese número es el que le da. Entonces nosotros hacemos una comparación. Por ejemplo, cuando yo estoy en espectrofotometría y estoy midiendo glucosa en sangre, yo estoy comparando la absorbancia de mi muestra con la absorbancia de un patrón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces supone una comparación de magnitudes. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro?
Y en la tercera característica de un proceso de medición es que supone una descripción de la magnitud que es compatible con un uso previsto. Hombre, ¿qué significa que es un uso previsto? Que tiene una aplicación, que si yo le mido un anticuerpo a una persona, yo ese anticuerpo, esa medida de la cantidad de anticuerpos que tenga, va a ser de un valor agregado, sea para la salud, sea económico, sea político, y tiene un uso previsto, que tiene un valor agregado grande en nuestra sociedad. Entonces, todo lo que la metrología nos dice es que todo lo que nosotros medimos tiene un valor y nosotros no medimos cualquier cosa porque sí, nosotros medimos algo porque tiene un valor, porque tiene un contexto social que le da un valor muy alto. Entonces, en ese caso, ese uso previsto es un resultado de medida, un procedimiento de medida, un sistema de medida que es calibrado y que está conforme a procedimientos de medida especificados que incluyen las condiciones de medida como las que yo les dije ahorita, que pueden incluir que se deba hacer a una temperatura, que se deba tener a una presión definida, etcétera, etcétera. Entonces, la medición es un proceso que consiste en obtener valores y que tiene estas diferentes características. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la medición y decimos que es el proceso que consiste en obtener experimentalmente unos valores, cuando nosotros hablamos de esa magnitud estamos refiriéndonos al mensurando. Solo y solo si esa magnitud es la que yo deseo medir. Recuerden que el mensurando solamente se convierte, la magnitud se convierte en mensurando cuando yo tengo la intención de medirla. Entonces yo les hablaba de que el mensurando es de la propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia, y utilizo un procedimiento de medida para obtener un resultado de medida que se caracteriza por errores y trazabilidad. Entonces, en ese procedimiento de medida yo tengo un sistema de medición. Uy, discúlpenme aquí, voy a quitar esto y voy a corregirlo de una vez. Yo creo que fue, discúlpenme, yo creo que fue esto en medio de la, uy, como que en medio de las cosas, errores, sistema de medición. Ese sistema de medición tiene que tener unos componentes y esos componentes es que yo debo tener reactivos, debo tener un instrumento de medida, lo llamamos instrumento de medición o equipamiento. En metrología, después de la última actualización de la norma 17025, chicos, el instrumento de medición dejó de llamarse instrumento de medición para llamarse equipamiento, y este equipamiento entonces depende de unos dispositivos o equipos de apoyo, y para yo poder realizar todo esto y tener estos, necesito otros insumos, como cuáles, como el cuaderno, la base de datos donde yo voy a registrar los datos, los insumos, por ejemplo, los bickercitos, los ependor o tubitos plásticos que necesito para hacer esa medición, etcétera, etcétera. Entonces tengo que tener reactivos, equipamientos, dispositivos e insumos que me permitan llevar a cabo ese proceso de medición. Y entonces, cuando yo tengo ese mensurando y tiene un procedimiento de medida definido y me da un resultado, se llama medición. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Ustedes ya han medido glucosa porque me lo dieron a entender ahorita, en sangre. Díganme ustedes cuál es el sistema de medición y el equipamiento o el instrumento de medición que utilizan para medir glucosa. Algunos de ustedes, cuéntenme. Compañeritos. ¿Cuál es? ¿O no es? ¿O no es? Compañeritos. Pues sí, tubos, ependor, fotómetro. Muy bien. Excelente. Excelente. Reactivos. Sí, profe, reactivos, calibradores. Muy bien. Excelente. Agua destilada o agua ultra pura, la que tú necesites. Y por ejemplo, dispositivos o equipos de apoyo, ya lo dijiste. El equipamiento, ya lo dijiste. Y los insumos, ¿qué más necesitas? Muy bien. Muestra del paciente. Muy bien, excelente. Y yo, para eso,
utilizo entonces esa sustancia, utilizo un procedimiento de medida que cuenta con todo esto y después de ese procedimiento de medida tengo un resultado de medida y ese resultado de medida con lo que vamos a aprender en Metrología 2 está caracterizado por errores que ustedes ya lo conocen y por la trazabilidad y la incertidumbre que lo vamos a aprender en esta materia. ¿Quedó claro, chicos? Así de sencillo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los errores y el resultado de medida, pues vamos a ver que nosotros en esta materia vamos a hacer gestión de las mediciones. Y cuando hacemos gestión de las mediciones o aseguramos la confiabilidad de las mediciones, pues hacemos una comparación. Escúchenme por favor, que esto sí ya viene a ser control metrológico. Entonces, cuando nosotros hacemos una medición, como la que estábamos hablando aquí, hacemos gestión de las mediciones. ¿Qué quiere decir? Aseguramos la confiabilidad de las mediciones, aseguramos la calidad de esa medición. Cuando nosotros aseguramos la calidad de esa medición, estamos comparando. Entonces, ¿qué significa comparar? Nosotros cogemos ese procedimiento de medición o ese procedimiento de medida y lo ajustamos a lo que deseamos obtener, es decir, al mensurando que queremos obtener. Y entonces, cuando nosotros hacemos ese procedimiento de medida, nosotros estamos haciendo una comparación entre los requisitos metrológicos y las características meteorológicas. Y eso nos lo dice, escúchenme, la norma técnica colombiana, que es un duplicado, no se dice eso, es una copia idéntica de la norma ISO 210012 de 2003, última actualización. Entonces, ¿nosotros qué tratamos de tener? Nosotros tenemos requisitos metrológicos, que son los que nos pide tener la metrología, y lo comparamos con las características metrológicas de nuestros instrumentos, de nuestros métodos, de lo que queremos medir, y tratamos de que nuestros instrumentos, escúchenme, mantengan esas características metrológicas en el tiempo, es decir, que las características metrológicas de mi instrumento se mantengan en el tiempo y que ellas cumplan con unos requisitos metrológicos, que es lo que nos piden las normas, como la NTC 10012 de 2003. No creo, no sé si me entendieron, pero se los voy a explicar, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Les voy a explicar qué significa hacer una comparación entre los requisitos metrológicos y las características metrológicas para poder gestionar las mediciones. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Yo les voy a hablar de lo que es la comparación, de los requisitos y las características metrológicas. Cuando yo hablo del resultado de la medición o el mensurando, mírenlo aquí, a la izquierda de la pantalla, yo estoy hablando de que ese resultado se caracteriza por una magnitud, y esa magnitud presenta un error o errores, ¿cierto? Y debe tener una trazabilidad, ¿ok? Una trazabilidad. Entonces, esos errores y esa trazabilidad son características del resultado de mi medición, que para mí es un mensurando, que es la magnitud que yo quiero medir, que para mí tiene un valor agregado. Entonces, ¿cuáles son los errores? Los errores de medida, que ustedes ya los vieron en Metrología 1, es la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia, según el vocabulario internacional de metrología. ¿Listo? Entonces, denme un momentico. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Cuando yo hablo de un error de medida, estoy hablando de la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Eso es a lo que se refiere el error de medida. Pero nuestros errores de medida, porque son errores, no es un error, son errores, el error de medida comprende un error aleatorio y un error sistemático. Y cuando hablamos de un error de medida, decimos que está comprendido por dos errores, el aleatorio y el sistemático, que esto también lo aprendieron ustedes en Metrología 1, o en Metrología, o instrumentación para laboratorio. Entonces hablamos de que el error aleatorio de medida es una componente del error de medida, mírenlo, es una componente, una de las dos componentes, que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Yo les hago una pregunta, ¿es claro para ustedes o lo recuerdan bien cómo es que ustedes cuantificaban el error aleatorio? ¿Es claro, chicos? ¿Es claro, muchachos? ¿O no? Profe, no lo recuerdo, hace mucho tiempo que lo vi. Cuéntenme.
¿Sí lo recuerdan, chicos, o no? Hola. ¿Recuerdan ustedes cómo se definía el error aleatorio? Primero que todo, bueno, yo como los veo tan callados, yo les hago una pregunta. ¿Me están entendiendo? ¿Todo lo que les he dicho es extraño para ustedes? Hay unas cositas en estas últimas diapositivas que estoy diciendo que ya es nuevo para ustedes, pero la mayoría de las cosas no son nuevas para ustedes. Pero ¿recuerdan ustedes el error de medida? ¿Sí recuerdan ustedes cómo se mide el error de medida? ¿Cómo lo hacían? Que creo yo, chicos, me voy a salir de la presentación, voy a ir a internet, que yo quiero recordarles a ustedes, yo creo que va a coger este, no, que quiero recordarles a ustedes que, espérenme que no sé dónde coger internet, yo creo que acá, que quiero recordarles a ustedes que generalmente los profesores de metrología 1 lo enseñaban como la veracidad y la precisión, y que esa veracidad y esa precisión se caracteriza por errores. Entonces yo quiero explicarles a ustedes y que muchos profesores lo enseñan de la siguiente manera. Miren ustedes, estos son las imágenes, que muchos profesores los enseñan con estos dibujitos, con una diana. ¿Sí lo recuerdan? Y que decían ustedes, el hecho de que yo tenga esto, una exactitud, una alta veracidad y una alta precisión, hace que mi valor sea exacto. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Chicos. Sí, profe. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿sí recuerdan que nuestros errores de medida, es decir, nuestra magnitud tiene un error asociado y ese error asociado tiene dos componentes, uno que es el error aleatorio y otro que es el error sistemático? Solamente respóndanme, ¿sí recuerdan que lo aprendieron o no? No me importa Sí, si no lo... profe. Eso, muy bien. Sí, profe. Gracias. ¿Y recuerdan cómo lo cuantificaban? O yo se los puedo recordar. Pero ustedes díganme, profe, no lo recordamos. Chicos, miren, yo les voy a contar algo. Yo creo que ustedes no me conocen. Muchos estudiantes de micrología sí me conocen porque yo les di metrología 1, luego les di metrología 2, luego les di aseguramiento de la calidad y buenas prácticas o gestión de la calidad, ¿cierto? Pero muchos de ustedes no me conocen aún y algo tiene en mí que es mi acento. Yo soy santanderiana y llevo 24 años, ya voy para 24 años de estar viviendo en Medellín y a mí el acento no me va a cambiar. Mi acento es un poquito fuerte. Yo a veces hablo un poquito rápido, a veces hablo un poquito enredado porque para ustedes mi acento es diferente. Pero les aseguro que una cosa es el acento y otra cosa es lo que dicen. Dicen que las mujeres santandereanas somos bravas, pero eso no significa que no me puedan preguntar, eso no significa que ustedes no me puedan decir, hey, profe, no te entiendo, que yo voy a hacer voy a tratar de ser lo más comprensiva posible en ese sentido y voy a tratar de explicarles, pero necesito que ustedes me ayuden para yo poder entender desde dónde arranco para poder seguir. Entonces ustedes me dicen, profe, yo no recuerdo cómo se mide el error aleatorio, yo con mucho gusto les recuerdo, pero ayúdenme en ustedes para que me rinda. ¿Sí me entienden? Sí, profe, tranquila que acá también habemos santanderianos. Por mi parte, no, yo no recuerdo cómo se calcula esos errores. Exacto, muchas gracias. Dime. No, pues que yo no recuerdo en sí el aleatorio, el sistemático creo que lo hacíamos ya como por el sesgo. Exacto, muy bien. Entonces, pero recuerdan que los errores de medida, el error de medida es uno solo, el error de medida se compone de ellos dos, ¿sí lo recuerdan? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, yo quiero recordarles que tenemos dos componentes, el error aleatorio y el error sistemático. Entonces, cuando yo doy un mensurando, un valor, una magnitud, ella tiene una componente que es un error de medida, pero ese error de medida tiene dos componentes, el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio, chicos, miren con lo que dice la definición del BIN. Este es el BIN 2012, Vocabulario Internacional de Metrología 2012. Dice así, el error aleatorio es una componente del error de medida. ¿Por qué? Porque es una de las dos componentes que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Varía de manera impredecible. Entonces, es un error, es una componente del error que varía de manera impredecible y que yo la tomo y la cuantifico o la estimo, porque realmente no se cuantifica, se estima en mediciones repetidas. Me voy a salir de acá y voy a volver a esto. Resulta que yo quiero mostrarles esta imagen. Aquí estamos hablando de exactitud y precisión, ¿cierto? Yo quiero preguntarles,
Estos son cuántas mediciones hizo la persona que hizo esta medición. ¿Cuántas? ¿Cuántas cuentan ustedes ahí? 15. Muy bien, 15. Y yo les hago una pregunta. De esas 15, ¿ella siempre obtuvo el mismo valor? ¿O no? No. No. Exacto. Pero yo en este momento, estas 15 no las estoy comparando con el punto central, las estoy comparando entre ellas, solamente entre ellas. No las estoy comparando con un valor de referencia, sino que entre ellas yo estoy diciendo, ella obtuvo 15 valores, pero nunca obtuvo el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Entonces son mediciones repetidas. Ah, profe, es que yo no tengo sino 3. Aún así son mediciones repetidas. ¿Qué significa? Que las he tomado en un momento muy corto, puede ser en menos de media hora, en 15 minutos, en 1 hora, porque mi ensayo se demoraba 1 hora para obtener las medidas, y en esa hora yo obtuve mediciones repetidas, puede ser duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, son mediciones repetidas de una misma medida, y comparándolas entre ellas yo voy a tener una variabilidad, y esa variabilidad yo la voy a estimar por medio de una desviación estándar, y esa desviación estándar me va a decir qué tan alejadas estuvieron entre sí ellas sin compararlas con un valor de referencia. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros calculamos un promedio de ellas y luego las comparamos, cada una de ellas con el promedio, y eso me da la variabilidad, me da una estimación de qué tan dispersas fueron esas medidas. Y entonces el error aleatorio es las mediciones repetidas, los valores que yo obtuve de las mediciones repetidas, pero sin compararlo con un valor de referencia y que ellas varían de manera impredecible. Me voy a devolver al ejemplo que les estaba mostrando. Hombre, si yo me vengo para este ejemplito, yo digo, este ser obtuvo las mismas, 3, 6, 8, bueno, obtuvo menos, obtuvo 9, obtuvo 11 medidas, este señor obtuvo 11 medidas, pero el valor que lo obtiene están más cercanos entre sí, pero yo aún así no las estoy comparando con el valor central, sino entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Y estoy diciendo que estas variaciones, porque siempre las van a ver, son impredecibles, así sean chiquiticas o sean grandes. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro, chicos? Hola, perfecto. Entonces, a esa estimación que yo hago de coger esas mediciones, sacarles el promedio y comparar cada medición con ese promedio y estimar la desviación estándar, ya sea muestral o sea poblacional, se llama error aleatorio o hace la estimación del error aleatorio. ¿Quedó claro, chicos? ¿Lo volvieron a recordar? ¿Lo volvieron a recordar? Sí, profe. Y la pregunta es, ¿y lo saben hacer? ¿Lo recuerdan cómo se hace? ¿Sí? Profe, pues en la calculadora sí. Perfecto, no me importa en la calculadora, en Excel, porque ustedes ya como profesionales no van a decir, ay, no, es que yo no lo sé hacer en la mente. No, ustedes ya van a tener Excel, ya van a tener calculadora, ya van a tener un sistema de medición y el sistema de medición también les va a botar esos valores. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan de dónde viene el estimado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, cierto? Y yo les hago una pregunta, ¿y recuerdan de qué depende que sea muestral o que sea poblacional? Y les hago una segunda pregunta, la que nosotros tomamos, ustedes y yo soy científica, ustedes son analistas, los analistas, los científicos y los ensayistas, porque yo también soy ensayista, ustedes también son ensayistas. Si ustedes toman, ¿ustedes qué desviación estándar determinan? ¿La poblacional o la muestral? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque aquí tenemos que quedar con conceptos claros. Porque recuerden ustedes que los parciales son de conceptos, pero no es de que yo repita el concepto, es de que yo tenga comprensión del concepto. Entonces aquí los conceptos tienen que quedar clarísimos. Y si ustedes no me interrumpen y me dicen, profe, yo no lo comprendí, jodidos estamos ¿para qué? Para el parcial. Entonces, ¿es claro qué tipo de desviación estándar nosotros medimos para estimar el error aleatorio?
una desviación estándar muestral o una desviación estándar poblacional. ¿Y por qué? Muestral, profe. Muy bien, ¿por qué? Porque yo considero de que, pues, o sea, se está tomando un pequeño porcentaje o pequeñas personas, pues, personas, digamos, no representativas, o representativas sí, pero no representan toda la población. Son ciertos números, o sea, son pequeños. Perfecto, excelente, me encantó esa respuesta. Sí, señorita, nosotros los analistas, nosotros los ensayistas, nosotros los científicos, calculamos desviaciones muestrales, coeficientes de variación muestrales y errores muestrales. No determinamos, nunca determinaremos las poblacionales. ¿Quiénes determinan desviaciones estándar, coeficientes de variación poblacionales? Aquellos que manejan muchos datos, aquellos que manejan datos poblacionales, aquellos que manejan datos representativos de una población. Por ejemplo, en general, en nosotros los analistas, más de 30 datos. Por ejemplo, en los estadísticos, ellos manejan 500 datos, 800 datos, o manejan un gran porcentaje de la población. Y es correcto lo que dijo la compañera. Entonces, nosotros siempre vamos a determinar la desviación estándar muestral. Y de eso depende que yo en la calculadora también tome y determine qué tipo de desviación yo voy a calcular. O en Excel, porque en Excel también me dice cuál está usted calculando, la muestral, la poblacional, ¿cierto? Entonces yo no me puedo equivocar, porque miren la diferencia. La poblacional es sobre el número de datos, mientras que la muestral es n-1 por los grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro lo que dijo la compañera y quedó claro para ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, ¿quedó claro lo que es el error aleatorio? ¿O no? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, otra componente y la segunda componente que tiene el error de medida es el error sistemático. Y el error sistemático, según el vocabulario internacional de metrología, se define como componente del error de medida, porque es una de las componentes que en mediciones repetidas, no importa que esté hasta acá repetidas, permanece constante o varía de manera predecible, pero la diferencia es que se compara con un valor de referencia. Esa es la diferencia, que el error aleatorio no se compara y el error sistemático sí se compara con un valor de referencia. Y miren la fórmula. Nosotros lo estimamos a partir del sesgo, y el sesgo es el valor experimental, el valor real, el valor que yo obtengo, menos el valor de referencia, valor convencional o valor estándar, o valor de patrón. ¿Listo? ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, gracias por esa respuesta. Entonces, si yo me voy a esto, ahora sí me voy acá, ¿cierto? A la veracidad. Entonces yo les digo, miren, esta persona casi que obtiene el valor, miren esta persona que está en el centro, o esta medida que obtuvo en el centro. Esta medida, el error sistemático es casi cero, pero miren que el error sistemático, a pesar de que ella obtiene varias medidas, nunca va a ser cero. Nuestros errores de medida nunca podrán ser ceros. La única forma de que un error, una magnitud no tenga errores, es que no sea real. ¿Sencillo, chicos? ¿Quedó claro? Entonces, nosotros cómo medimos el sesgo. El sesgo lo podemos medir. Uy, disculpen, estoy en la presentación. Lo podemos medir absoluto, es decir, el valor experimental, el valor real, menos el valor por convención de referencia o estándar, o podemos hacerlo de manera relativa y se llama el sesgo porcentual o el error porcentual. Escoger esta misma, el valor experimental menos el valor de referencia sobre el valor de referencia. ¿Cierto? Entonces, esta es la forma en que nosotros estimamos el error sistemático. Pero miren la diferencia, es que este varía de forma impredecible y este varía de forma predecible. Y ellas dos componentes me dan el error de medida, que es lo que acompaña a mi mensurando. Y yo les hago una pregunta que es de conceptos. ¿Cuáles de estos dos errores son más importantes? Ambos son importantes. Ambos son importantes. Comprenderlos a ambos es importante porque comprenderlos a ambos, entender las fuentes del error de ambos, me permite disminuirlos y ser más confiable. Pero ¿cuál de ellos dos es más importante? ¿Cuál de las dos componentes es más importante? ¿El componente del error sistemático o la componente del error aleatorio? ¿Y por qué? Profe, yo diría que quizás es más importante el sistemático porque puede, o sea, se puede como
identificar y predecir. En cambio, quizás el otro pasa así aleatoriamente, valga la redundancia, entonces es más complicado como de disminuirlo. Bueno, muy bacana tu respuesta. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ya lo que sigue es trazabilidad, pero no se afanen por eso, porque trazabilidad y todo lo demás lo vamos a medir. Hasta aquí va la clase, ¿listo? Entonces, chicos, antes de que se me termine la clase y antes de que terminemos de entender estos conceptos, quiero recordarles que mañana en los horarios de laboratorio y el sábado en el horario de laboratorio vamos a tener clase, ¿ok? Vamos a tener clase. ¿Es correcto? ¿Es claro para ustedes? Sí, profe. Entonces, seguimos con el tema y hay gente que me ha preguntado, profe, ¿y vamos al laboratorio? No, estas clases son virtuales porque todavía no inician los laboratorios. Si lo recuerdan, solamente iremos al laboratorio en las prácticas que son experimentales. ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto, chicos, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, yo voy a ponerles, para que entendamos el concepto, entre error de medida aleatorio y error de medida sistemático, que son las dos componentes del error de medida, quiero preguntarles. Yo les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo con alguien que me parece más chévere. ¿Quién me quiere ayudar? Daniel, ¿me quieres ayudar? Daniel, ¿estás ahí? Sí, profe. Gracias, Daniel. Muy bien. Entonces, digamos que Daniel, chicos, Daniel, esto va a ser una medición. Daniel, ¿qué quieres medir? Dame un ejemplo. No importa lo que me digas. Dale. Dame un No sé, ejemplo, por glucosa. favor. Glucosa, muy bien. Entonces, Daniel va a medir glucosa en qué matriz o en qué sistema. En sangre, en líquido cefalorraquídeo, en líquido linfático, en orina. ¿En qué lo quieres medir? Pongamos algo en extravagante, en líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Ustedes saben, chicos, que la glucosa en líquido cefalorraquídeo se mide cuando yo quiero tomar un criterio de infecciones en el paciente. Entonces, cuando yo, como Daniel, ¿cierto? Me dijo que quería medir glucosa en líquido cefalorraquídeo, Daniel se predispone. Entonces, Daniel tiene que tener un control y un procedimiento de medida que le permita medir glucosa en líquido cefalorraquídeo. Entonces, Daniel tiene el instrumento de medición, tiene los instrumentos de apoyo, tiene los insumos, tiene los reactivos y tiene la muestra y tiene la sustancia patrón o lo que ustedes llaman calibradores o controles internos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, Daniel hace una curva de calibración con esa sustancia patrón. En esa curva de calibración, con esa curva de calibración, él no solamente va a ver la exactitud y la precisión del instrumento ante esos valores patrones, sino que también va a ayudarse a hacer una curva que se llama linealidad, una curva de calibración. Esa linealidad o curva de calibración le va a permitir a él obtener una ecuación que generalmente es un modelo de medición que es Y igual a mx más b, que es una ecuación de linealidad, y esa ecuación de linealidad le va a dar una relación entre la absorbancia y la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Entonces, él va a tomar la muestra, va por el procedimiento de medida, va a estimar la absorbancia de esa glucosa en líquido cefalorraquídeo y va a irse a la ecuación y va a obtener el valor de la glucosa. Pero Daniel, ¿cuántas veces mediste la glucosa en esa muestra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Cuántas veces? Profe, pues no importa el número. No, no importa, eso es un ejemplo, no importa. Bueno, 5 veces entonces. Muy bien, entonces él lo hizo por quintuplicado. Entonces él sacó, miren acá, él sacó un promedio, ¿cierto? Un promedio de esas 5 y a cada una de ellas las comparó. Y con eso obtuvo una desviación muestral. ¿Estamos de acuerdo? Una desviación estándar muestral y también puede obtener un coeficiente de variación. Pero la diferencia entre la desviación estándar es que la desviación estándar es absoluta y es en las unidades de mi mensurando, mientras que el coeficiente de variación es un valor relativo y se da en términos porcentuales. Entonces es cuando yo quiero comparar ese valor con otro valor diferente y no necesariamente obtenido por el mismo procedimiento, ¿ok? Entonces, él obtuvo una desviación estándar y un coeficiente de variación, y ese coeficiente de variación le da el estimado del error aleatorio, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, él también dice, pero es que yo tengo un valor de referencia. Entonces, yo cojo ese valor promedio, y lo tomo aquí como el valor experimental y lo resto al valor de referencia. Y obtiene un sesgo. Y eso le da la componente del error sistemático. Pero resulta que Daniel tuvo un error en una de las diluciones de la curva de calibración, en la principal dilución madre de la curva de calibración, y resulta que él tuvo error en todas las mediciones. Entonces, cuando él determinó mirar el control en el equipo y se dio cuenta que los valores que él tomaba no eran iguales a los que él tenía con las soluciones madre, pero que todos los valores eran iguales, yo les hago una pregunta, escúchenme, voy a volverles a repetir. Daniel tuvo un error en la dilución de la solución patrón para hacer la curva de calibración. Entonces, todos los valores que él obtuvo son, ojo, escúchenme, muy cercanos entre sí y escúchenme, y todos los valores tienen una pequeña desviación estándar, es decir, son muy poco variables. Con una alta precisión en este caso. Pero cuando se le dio por medir el sesgo, se dio cuenta que era un valor muy alejado del valor de referencia, porque esto lo midió con el valor convencional o el valor patrón. Entonces, la pregunta es, ¿eso que les estoy diciendo que es un error sistemático o un error aleatorio? ¿Y a qué se debe? ¿Y cómo lo podríamos nosotros identificar? ¿Y cómo lo podríamos nosotros contrarrestar? ¿Sí fue clara lo que dije? ¿Fui clara? Sí, profe. Pues yo digo que es un error sistemático. Exacto, muy bien. Y pues si yo lo logro identificar y logro ver que hay un patrón entre las muestras y todas las mediciones, pues yo creo que se podría corregir. No sé cómo corregirlo, pero creo que sí habría una forma para corregirlos viendo que los valores están bien, solo que están como desviados hacia otro lado, no sé. No, y está muy bien. Es claro, miren chicos, si lo que varía es el sesgo, pues lógicamente es el error sistemático. Y lógicamente él va a decir, hombre, yo con la desviación, con el error aleatorio, la desviación estándar, yo puedo calificarme, yo Daniel me puedo calificar y digo, oiga, yo soy muy preciso, es decir, yo tengo una muy buena experiencia y todo lo que hago lo hago de una manera muy homogeneizada, es decir, yo tengo muy poca variabilidad en mi pipeteo, tengo muy poca variabilidad en la preparación de las muestras, es decir, tengo una muy buena experiencia y puedo una muy buena competencia analista. ¿Estamos de acuerdo? El error aleatorio me mide a mí como analista, pero el error sistemático mide el sistema de medición. ¿Por qué? Porque él se equivocó en las soluciones de la curva de calibración. Entonces es un error que va a permanecer constante en todas las mediciones que él haga. Y lógicamente hay gente que dice no se puede corregir. Sí, siempre y cuando yo identifique el error y yo sepa que lo puedo corregir, sí. Por ejemplo, ¿cómo lo puede corregir él? En este caso sería algo muy triste, pero él tiene que volver a hacer toda la curva de calibración. Se dio cuenta que, no se dio cuenta, pero sabe que hay un error constante, no se dio cuenta cuando hizo el error en las soluciones de la curva de calibración, pero sabe que hay un error. Pues vuelve y hace la curva, y cuando hace la curva no comete el error, y por lo tanto el error experimental ya se va a acercar más al valor de referencia. Entonces, hay errores sistemáticos, hay gente que nos enseña que el error sistemático no se puede contrarrestar, eso no es verdad. Hay errores que son constantes y que a veces pasan porque yo me equivoco en algo que afecta todo el sistema, toda la medición, pero que yo tengo controles, tengo valores de referencia que me ayudan a ver que él existe. Y si yo puedo contrarrestarlo, quiere decir yo puedo identificarlo, entonces se puede disminuir. Hombre, que nunca van a dejar de existir, ninguno de los dos van a dejar de existir. Pero entonces este me cuantifica o me califica a mí como analista, este califica mi sistema de medición. ¿Sí es claro lo que les acabo de decir, chicos? ¿Es claro o no es claro? Entonces, ¿cuál vendría siendo el más importante? Muy bien, excelente pregunta. Entonces, en ese sentido, este permanece constante y como dicen ustedes, varía de manera predecible. Para mí el más importante sería el error aleatorio porque es el que depende de mí, de mi capacidad, de mi competencia. Porque si yo tengo controlado, ojo, esto se llama control metrológico, si yo tengo controlado esto,
este es el que va a depender de la capacidad mía. Y este para mí se va a convertir en el error más importante que yo tengo que aprender a disminuir. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Sin embargo, ambos son importantes, pero ¿cuál de los dos va a depender más de mí? Porque este depende más de mi sistema de medición. ¿Es claro, chicos, lo que les acabo de decir? Ahora les hago otra pregunta. Chicos, escúchenme. Yo voy a poner un ejemplo con otra personita. Voy a poner, Ana Melisa, ¿estás por ahí? ¿O no? Ana Melisa no tiene micrófono, ¿cierto? Daniela, ¿estás por ahí? Daniela Generis, ¿estás por ahí? Sí, hola, profe. Gracias, Dani. ¿Me ayudas? Sí, profe. Bueno, entonces, Dani, mira, colócame cuidado. Dani, si yo tengo, tú haces una medición y das el error como porcentual, ¿qué deberías dar? ¿La desviación estándar o el coeficiente de variación? ¿Qué debería acompañar a este error relativo? ¿La desviación estándar o el coeficiente de variación? Profe, ¿no sería el coeficiente de variación? ¿Y por qué? Sí, señora, ¿y por qué? Profe, porque este es porcentual. Muy bien, porque es relativo, es relativo. Esa es la respuesta, porque es relativo. Porque mi error es relativo y la variabilidad tiene que acompañar la relatividad del valor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? ¿Quedó claro, chicos? Hola, hola, hola. Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Le voy a pedir un favor a mi compañerita, a mi mano derecha, Geraldine Álvarez. Geraldine, ¿me sacas la lista de asistencia, por favor, y me la regalas por correo? ¿Me haces ese favor? Listo, profe, ya se la mando. Mil gracias. Chicos, y para terminar, entonces otra componente de mi mensurando se llama la trazabilidad metrológica, que va a ser lo último que vamos a aprender en este módulo de control metrológico. Y miren cómo lo define el BIM. Escúchenme. La trazabilidad metrológica es una propiedad de un resultado de medida por la cual ese resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida. Esto es lo más importante, una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida, que va a ser lo último que vamos a aprender a calcular en este curso, en este programa curricular. Entonces, miren ustedes acá. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Nosotros estamos aquí abajo, nosotros somos equipo de mediciones, nuestros patrones de trabajo, laboratorios, ensayos o industria o fábricas, ¿cierto? Nosotros estamos acá y trabajamos con esto. Entonces a nosotros nos calibran nuestros instrumentos, nuestros métodos los validan, nos acreditan y nos acreditan con patrones de referencia y lo hacen laboratorios de calibración acreditados generalmente por la UNAC. En la siguiente clase les enseño cómo voy a la página de la UNAC y obtengo los laboratorios calibrados acreditados de calibración que me pueden calibrar instrumentos y métodos y validar y acreditar. ¿Listo? Entonces, mis patrones de trabajo se comparan con los patrones de referencia por medio de un certificado de calibración que me lo dan los laboratorios de calibración acreditados. Y estos señores de laboratorios de calibración que están acreditados por la ANA se comparan con los patrones nacionales que los maneja nuestro Instituto Nacional de Metrología. Y nuestro Instituto Nacional de Metrología compara sus patrones nacionales con los patrones internacionales de la Oficina de Pesas y Medidas, y la Oficina de Pesas y Medidas es la que por convención establece el Sistema Internacional de Unidades. Quiere decir que si mis patrones nacionales están comparados con el Sistema Internacional de Unidades por medio de certificados, quiere decir que si yo me comparo con los patrones de los laboratorios de calibración, ellos se comparan con los patrones nacionales del Instituto Nacional de Metrología y ellos se comparan con los de la Oficina de Pesas y Medidas, mis medidas son trazables al Sistema Internacional de Unidades. Y eso se los voy a enseñar, es muy fácil, es súper fácil, chicos, es re facilísimo, no les digo nada más porque se los voy a enseñar al final. Y esto se mantiene de certificados que son calibraciones de los equipamientos, de los materiales de referencia que son patrones y de los métodos de referencia. Y con esto, con la trazabilidad, nosotros lo que garantizamos es que nuestros resultados son comparables a nivel regional, nacional y global.
¿Y esto por qué? Porque la norma NTC ISO IS de 17025-2017 nos dice que nuestras medidas tienen que ser comparables a nivel global para poder tener calidad y confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, para terminar, que lo que significa es que es una aceptación internacional de medidas realizadas por los laboratorios a nivel mundial, que se llama coherencia en las mediciones. ¿Qué significa? Que si yo aquí en Colombia mido glucosa y me voy para Estados Unidos, las personas que midan glucosa se pueden llevar este valor y saber que aquí les va a dar igual. Y que si yo aquí en Estados Unidos me voy para Europa, para Asia, para otro país, las mediciones o las determinaciones que yo tomo aquí en estos países americanos son iguales en otros países. De eso se trata la trazabilidad, de que mis medidas sean comparables a nivel global, a nivel nacional y a nivel regional. Quiere decir que si yo me mido la glucosa hoy aquí en Medellín y me voy mañana y me la mido en Bogotá, me debe dar comparables, deben ser medidas comparables. ¿Es claro para ustedes? ¿Y cómo yo garantizo que eso pase? Porque yo, en mis métodos, ojo, escúchenme, mis mensurandos son trazables al Sistema Internacional de Unidades por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Y se los voy a enseñar a hacer. Y es súper fácil. ¿Es claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Listo, chicos. Entonces vamos a terminar la clase aquí. Muchas gracias por la asistencia. Espero les haya quedado claro. El video va a quedar aquí, como les dije en la primera clase, en nuestra aula, en nuestra salita del aula virtual, pero también va a quedar en mi canal de YouTube, que en esta salita tiene caduca, es decir, tiene un tiempo de vida, mientras que en mi canal de YouTube no va a tener un tiempo de vida, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan que la pueden ir y la pueden buscar y la pueden ver, ¿ok? Y les invito a que vean esos videos tan bonitos donde les enseñan a ustedes por qué cambió el kilogramo, por qué cambió la cantidad de sustancia, vean el objeto más redondo del mundo, muy bonito para que ustedes lo vean, cómo es la metrología de importante a nivel comercial, mundial, global y económico y que rige políticamente nuestro mundo. Cuídense mucho, chicos, que les vaya muy bien. Profe, Nos vemos mañana y pasado mañana. Dime. Profe, yo tengo una duda. mañana guía de laboratorio. No, chicos, recuerden ustedes que en nuestro cronograma dijimos que los laboratorios no comienzan mañana, 28. ¿Cuándo comienzan nuestros laboratorios? 5. El 5, El exacto. 4 de Entonces, noviembre y el 5. exacto. Entonces, yo les hago llegar las guías antes de que tengamos que ir al laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Pero no. Mañana es clase común y corriente y la vemos virtual. ¿Ok? Profe, yo tengo una pregunta Claro. respecto al trabajo del video. Yo ya hice la entrega, pero ¿es necesario que todos los compañeros lo suban o no? Porque